quiero recordarles en esta noche que nosotros estamos en el módulo número 2, que tiene que ver exactamente con mirar esa línea de tiempo de Israel, de las naciones y de la iglesia. Y la clase pasada estuvimos mirando el cuadro a través del cual nosotros veíamos cómo la línea de tiempo que el Señor nos establece en la palabra de Dios inicia en la eternidad y termina en la eternidad. Amén. Y estuvimos mirando las dispensaciones en las diferentes eras y cómo el Señor en su soberanía perfecta estableció un tiempo para cada una de esas dispensaciones. Amén. El Señor en la soberanía, en la eternidad de Él, estableció en qué momento cada una de estas dispensaciones iniciaba y también en qué momento cada una de ellas terminaba. Amén. También nos estableció el Señor y veíamos que cada una de ellas finalizaba con un juicio. Amén. Dijimos la clase anterior, mi hermano, que ese cuadro extenso que nosotros vimos lo vamos a ver detalladamente en las clases que siguen. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar mirando las señales del fin. En el momento en que nosotros estábamos haciendo la oración para iniciar, mi hermano, hablábamos de algo bien importante y es la necesidad de la iglesia del Señor de estar despierta, amén, de estar con la mirada puesta en el Señor, teniendo total claridad y certeza de que nosotros estamos en el tiempo del fin, amén, teniendo certeza de que nosotros somos la generación, mi hermano, que va a ser raptada, por cuanto a la vista de cada uno de nosotros se están cumpliendo una a una las señales que están profetizadas, amén, para los tiempos del fin. Así que el propósito, mi hermano, es que nosotros todos estemos despiertos para que la venida del Señor no nos tome como va a tomar a aquellos que están desapercibidos, que están con la lámpara apagada, mi hermano, que dicen sí, yo creo en el Señor y dicen Señor, Señor, pero saben, no tienen la mirada en el Señor, no están despiertos, no están expectantes, no están viendo las señales, no se están dando cuenta del cumplimiento de ellas a través de los acontecimientos que a nuestros propios ojos se están dando, amén. Entonces hoy vamos a estar viendo cada una de esas señales, vamos a estar leyendo la palabra, mi hermano, usted ahí en su palabra puede tomar nota, puede resaltar, amén, porque es muy importante que nosotros veamos ahí en la palabra con lo que nosotros estamos viendo en estos momentos y nosotros veamos cómo esas señales no son meras coincidencias, amén, porque en el Señor, mi hermano, no hay coincidencias, en los asuntos del Señor no lo hay. Todo lo que acontece, lo que ha acontecido y lo que va a acontecer, mi hermano, está en las Sagradas Escrituras. Amén. Nosotros no tenemos que estar divagando en nada, porque el Señor lo dejó todo totalmente establecido. Amén. Así que vamos a estar mirando. Y con respecto a esa línea de tiempo, mi hermano, nosotros vemos que el principal propósito radica en que nosotros veamos el control soberano que el Señor ejerce sobre ella y sobre todos los eventos que están ubicados en la línea de tiempo, amén. Recuerden que hablábamos la clase anterior de que el Señor así quiere por cuanto Él es soberano, amén. ¿Qué hace el Señor? Que interactúen los eventos, a su vez que se relacionan en cada uno de ellos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que un evento lleva al otro, amén. Así en el mismo orden que el Señor lo estableció en las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que esos eventos se están cumpliendo. Hay una secuencia condicional y cada uno de ellos está relacionado con el subsiguiente. Eso lo vamos a ver ahora que empecemos a mirar cada uno de los eventos, amén. Y eso ha acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Y como el Señor es inmutable y no cambia, mi hermano, así van a seguir aconteciendo los eventos hasta el final de los tiempos, amén. A partir de esos eventos nosotros vamos a ver, mi hermano, que claramente el Señor presenta en la palabra, ¿para qué es el propósito? Para informarnos. ¿Cuál es el propósito, mi hermano, de que nosotros estemos hoy y todos estos días que hemos estado reunidos? ¿Cuál es el propósito del Señor de traer a su iglesia a estudiar la palabra? Informarnos de lo que está aquí escrito, amén. Informarnos, advertirnos y enseñarnos. Advertirnos de qué, de que su llegada, de que su venida en las nubes por la iglesia está muy cerca. Advertirnos, ¿para qué? Para que no estemos dormidos. Advertirnos, ¿para qué? Para que nuestra lámpara esté encendida. Advertirnos, ¿para qué, mi hermano? Para que nos despojemos. ¿Cuál es la advertencia que el Señor nos hace? Voy a venir pronto, mi venida está cercana. Mira las señales, todas están cumplidas. Y cuando el Señor nos hace esa advertencia, mi hermano, nos está diciendo, despójate.
despójate. Te quiero santo, te quiero santa, porque la iglesia que yo voy a buscar es una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Amén. El Señor nos está enseñando a todos, amén, porque la palabra dice: enseña a la humanidad, al pueblo de Israel y enseña a la iglesia. Amén. Y así como para cada uno de los eventos proféticos, mi hermano, que nosotros hemos visto y que vamos a continuar viendo, porque estamos viendo la palabra profética, hay una preparación previa. Y eso lo hemos estado viendo y lo vamos a continuar viendo, porque el Señor quiere que nosotros nos convenzamos. Amén. Dice, hay una preparación previa y el evento profético que vemos desencadena otro evento profético. Como si usted tuviera una cadena, amén. Un evento va desencadenando otro evento. Y esa secuencia es la que constituye la estructura profética, mi hermano, que tú y yo estamos estudiando, dentro de la cual el Señor ha establecido un plan para todas las edades. ¿Cuántos pueden creer eso, mi hermano? Ha establecido un plan el Señor, amén. Un plan poderoso en el que tú y yo como iglesia, mi hermano, tenemos parte importante. Parte importante. La iglesia de Cristo tiene parte importante, mi hermano. Porque en estos momentos las señales que nosotros estamos viendo para con el pueblo de Israel son para quién, mi hermano, para la iglesia, para la iglesia. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta ahí. Amén. En las noticias, pero ¿cuál es la noticia, mi hermano? Esas que están aconteciendo con respecto al pueblo de Israel, que es nuestro reloj profético. Amén. Entonces vamos a mirar, mi hermano, que todo eso que hemos visto es de gran importancia para los tiempos que estamos viviendo, por cuanto a nosotros se nos ha dado esa orden. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Vamos a leer, mi hermano, segunda de Pedro 1:19, para que nosotros veamos qué nos ha dicho el Señor, qué nos ha demandado. ¿Qué dice el Señor en segunda de Pedro? Que la palabra de Dios es ¿qué? Amén. Dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué, mi hermano? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos dice el Señor? Estad ¿qué? Atentos. Atentos. Y estar atentos es estar despiertos, mi hermano, no dormidos. Ni siquiera cuando nuestro cuerpo físico descansa, el espíritu no duerme, mi hermano. Tiene que estar despierto, amén. Así que el Señor mismo, cuando hablaba con sus discípulos, le habló de las señales proféticas del fin. ¿Para qué? Para que estuvieran preparados. ¿Para qué nos habla el Señor de las señales del fin? Para que estemos preparados, mi hermano. Amén. Para no ser tomados por sorpresa. Amén. Y el segundo punto, ¿para qué nos habla el Señor de las señales? Para que la iglesia de Cristo cumpla la comisión. ¿Cuál es la comisión que le ha sido encomendada a la iglesia? Predicad, id por todo el mundo y predicar el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos el pleno convencimiento de que las señales están cumplidas, de que la venida del Señor está cercana, de que los eventos proféticos se han desencadenado uno tras otro, mi hermano, entonces nosotros tenemos la misión de ir a predicar, porque el Señor nos ha dicho que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, amén. El que se arrepiente de sus pecados, el que se humilla delante del Señor, amén, el que reconoce al Señor Jesús como único Señor y Salvador, el que vive una vida en santidad conforme a la voluntad de su Señor, ¿sabes qué, mi hermano? Está llamado a cumplir una misión. Y hoy nosotros también tenemos que entender que la misión no se la da el Señor a los pastores, no se la da el Señor nada más a los maestros. Usted no puede decir, mi hermano, bueno, es que yo no soy pastor, yo no soy maestra, yo no soy evangelista, entonces yo no tengo la misión de predicar. El Señor dijo que todos tenemos la misión de predicar, de abrir nuestra boca y de llevar las buenas nuevas de salvación, porque el Señor nos dice que es por gracia que debemos dar lo que por gracia nosotros hemos que recibido, mi hermano. Y en nuestro corazón hay dolor por las almas perdidas, y ese dolor nos lleva a cumplir con ese propósito y esa comisión que el Señor nos entregó, amén. Por eso tú y yo vamos a predicar la palabra en medio de todo. Porque sabes que, mi hermano, la iglesia de Cristo muchas veces no quiere salir de la comodidad, sabes, mi hermano. Y muchos, ante las circunstancias que se están presentando, ¿cuáles son las circunstancias, mi hermano? El vituperio, el señalamiento, la murmuración, las amenazas, las llamadas, las cartas. ¿Sabe por qué? Porque llegan cartas, mi hermano, y llegan llamadas amenazantes.
de los que se creen poderosos. Y te digo se creen, mi hermano, porque no lo son. No lo son. Porque aquellos que creen, están en un lugar de eminencia por cuanto consideran que están en un templo muy grande. En un templo muy grande, abro y cierro comillas, ¿verdad? Donde hay mucha gente, donde hay mucho poder económico. Entonces creen que tienen poder para ir sobre aquellos que no tienen, según ellos, semejante poder, ¿verdad? Y entonces se reúnen a ir a amenazar a los hijos de Dios. Y sabe, mi hermano, eso es bíblico, porque si usted se da cuenta, a través de la palabra, los hijos de Dios todo el tiempo fueron amenazados. Los profetas lo fueron, mi hermano, por aquellos que se creían estar en un lugar de eminencia. Y cuando yo te hablo de los que se creían estar en un lugar de eminencia, no te estoy hablando del presidente de la república, ni del alcalde, ni del gobernador. Te estoy hablando de los que se llaman pastores, te estoy hablando de los que se llaman maestros, te estoy hablando de los que se dicen ser profetas, te estoy hablando de los que se dicen ser el apóstol, te estoy hablando de los que se dicen ser el ungido de Dios, el que no puedes tocar. De esto te estoy hablando, mi hermano. Estos que se levantan contra los siervos de Cristo, que están cumpliendo la gran comisión de predicar la palabra, porque han abierto sus ojos, porque el Señor a través de la palabra nos ha abierto los ojos, mi hermano, para que nosotros veamos muy bien que su venida está cercana, ¿sabes? Y nos ha abierto la boca, porque efectivamente, mi hermano, nos cuesta y no queremos abrirla y no queremos pararnos al frente, porque comenzamos ahí a pensar qué va a suceder, qué van a decir. Pero sabes, el Señor mueve y el Señor da una orden, y si nosotros no queremos cumplirla, el Señor se encarga de que la cumplamos. Amén, mi hermano. Así que estamos hablando son de aquellos que se quieren estar en el lugar de eminencia. La iglesia, por comodidad, por no entrar en contienda, por entrar en diplomacia, mi hermano, por decir, bueno, es que hay que ser prudente, prefiere quedarse callada. Prefiere quedarse callada. Y el Señor no ha llamado a su iglesia para que esté callada. Nosotros vamos a estar leyendo apartes de la palabra que el Señor dio para los pastores, no solamente de Barranquilla, para todos los pastores, ¿verdad?, que se han levantado y han apostatado de la fe. Y dentro de esa palabra, mi hermano, el Señor decía, ¿creías que me iba a quedar callado? No, no. ¿Y por qué no se queda callado el Señor, mi hermano? Porque el Señor, ¿sabes qué? Confronta al pecador. Y el Señor hace salir a la luz el pecado. Y si lo hace es para salvación. Para salvación. Esa es la claridad que nosotros debemos tener. Nosotros no podemos creerle al diablo que si nosotros predicamos conforme a la verdad y que si nosotros exhortamos confrontando con lo que dicen las escrituras, amén, y sacando a la luz el pecado, entonces nosotros estamos señalando. Es la palabra la que juzga, mi hermano, es la palabra. No somos nosotros, es la palabra. Y si hacemos eso, nosotros tenemos que estar convencidos, mi hermano, que es misericordia y que es amor del Señor. Porque claramente, ¿cómo va a saber el que está allá, que está en pecado, si no ha sido exhortado, si la palabra no se le ha confrontado como Natán hizo con David? Porque el Señor lo mandó. ¿Quién mandó a Natán a que fuera donde David a confrontarlo con su pecado, mi hermano? Natán fue porque él quiso ir, mi hermano. Fue el hombre el que se le movió ahí la emoción y dijo, voy a ir allá donde David porque está en pecado. El Señor lo movió, el Señor lo mandó y le dijo, ves allá donde el siervo y le vas a decir que está en pecado. Le vas a decir que mira todo lo que hizo, y lo fue a confrontar. De la misma manera, mi hermano, el Señor llama a la iglesia a que se levante, y vaya a decir allá el que está en pecado, estás en pecado, está en pecado. Pero sabe que esta actitud la ven muchos como una actitud soberbia. Y no es una actitud soberbia, mi hermano. Porque, ¿sabes? No es tan fácil pararse y decir, es que está en pecado, es que la iglesia apóstata está haciendo esto, es que mira esto, y estar denunciando. Eso no es tan fácil, mi hermano. Pero el amor que pone el Señor en el corazón del creyente es el que lo mueve a hacer esto. Es el que lo mueve, mi hermano. Así que el Señor nos manda a cumplir con esa comisión. Y cuando nosotros vimos la primera venida del Señor, ¿verdad? Tú y yo conocemos la secuencia de eventos proféticos en la línea del tiempo que están ilustrados en Daniel 9, que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas, amén. Y dice que esa profecía se relaciona con Israel, porque miren que Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, amén. Y en esos versículos de Daniel 9, mi hermano, nosotros vamos a ver
que hay una serie de eventos y cada uno de ellos son proféticos y están relacionados el uno con el otro. Para que nosotros veamos, mi hermano, vamos a ir con calmita, nosotros vamos a ir mirando cómo esos eventos de Daniel 9 se relacionan uno con el otro y cómo ya muchos de ellos se han cumplido, amén. Daniel empieza en el 9:25, mi hermano, habla su Biblia y tome su espada en la mano, subraye, resalte, para que usted lo tenga bien clarito ahí, para que usted en casa retome el estudio, para que usted vuelva a leer, amén, para que esté convencido. Dice Daniel 9:25, nos habla de la primera venida del Señor, amén. ¿Qué dice ahí? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya se dio la primera venida del Señor. Profecía cumplida, mi hermano. Cumplimiento de palabra profética en Daniel 9:25. Claramente la vemos, amén. Amén, mi hermano. Amén. Continuamos con el segundo evento. Miren que estamos viendo la secuencia de los eventos. Y vamos a Daniel 26, la parte A. Y nos habla de un segundo evento. Primer evento, la venida del Señor. Cumplimiento total de esa profecía. Segundo evento que nos habla Daniel en el capítulo 9, la muerte del Señor. Dice la palabra. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cumplimiento de esa segunda profecía. Así que tenemos dos eventos en este capítulo 9 de Daniel que ya tuvieron cumplimiento. La pregunta es, mi hermano, si nosotros estamos leyendo la palabra y de esa serie de eventos que Daniel nos mencionó en el capítulo 9, nosotros tenemos la plena convicción de que vino el Señor y que se le dio muerte, ¿qué nos impide creer que la serie de eventos que siguen en el capítulo 9 no van a tener cumplimiento? Si es que ya hubo fiel cumplimiento de los primeros, ya se cumplió la palabra profética, mi hermano. Y a partir del versículo 26, en la parte B, Daniel nos habla de eventos que aún no han acontecido, pero que están próximos a acontecer, mi hermano. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén, están próximos a acontecer. Y nos habla de una secuencia, ¿verdad? Obviamente, mi hermano, entre el punto 2 y en el punto 3, en el punto 3 en adelante, hay muchos eventos que no están narrados, pero que el Señor los narra a través de la palabra profética en todos los demás libros, amén. Pero Daniel nos está mostrando una secuencia. Y la tercera secuencia ahí es la aparición del anticristo, amén. Sabemos, mi hermano, por fe y por el cumplimiento de las señales, que este acontecimiento está próximo a acontecer, amén. Porque si nosotros tenemos la certeza de que la iglesia, la partida de la iglesia con el Señor está próxima, obviamente la aparición del anticristo, que es el inicio de la tribulación, pero no para la iglesia, amén, sino para los que van a estar aquí, moradores de la tierra. Ya explicamos la clase pasada quiénes eran los que se iban a quedar en la tribulación. ¿Quiénes son, mi hermano? El pueblo judío. ¿Quién más? Las naciones impías. ¿Y quién más, mi hermano? La iglesia apóstata. Dijimos la clase pasada. ¿Cuáles son los dos grupos que tienen oportunidad de arrepentimiento durante la tribulación? El pueblo judío y las naciones gentiles impías que nunca se convirtieron. Pero dijimos que el tercer grupo, que es la iglesia apóstata, sustentándolo bíblicamente, no se va a arrepentir, porque el Señor va a mandar un juicio ahí, amén. Y es que se les va a endurecer el corazón por cuanto pisotearon en este momento, que es el momento de la iglesia para arrepentimiento, mi hermano, y salvación, lo despreciaron, amén. Entonces tenemos ahí la aparición del anticristo, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuarto evento que no ha tenido obviamente cumplimiento, el pacto del anticristo al inicio de la última semana. Daniel 27:6, ya te doy la palabra. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Obviamente a partir del evento número 3 no se han cumplido estos eventos porque son los eventos del fin del tiempo, amén. Evento número 5, ya usted sabe, mi hermano, que va a venir, eso lo vamos a ver más adelante con calma, amén. Pero ya nosotros sabemos que aparece el anticristo,
Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero vamos a adelantar un poco. Aparece el anticristo como un líder, no mundial inicialmente, mi hermano, como un líder de la Unión Europea. Obviamente aparece con mucho poder, con mucha autoridad, amén. Pero inicialmente él se va a aparecer como el líder de la Unión Europea y va a hacer el pacto, ¿verdad? El tratado de paz. Erróneamente muchos consideran que los tiempos iniciales van a ser tiempos de paz, donde aquí todo va a ser tranquilidad, y la palabra no nos dice eso. La palabra dice que desde el inicio de la tribulación, amén, la paz será quitada de la tierra, amén, desde que viene el primer sello, que es la entrada del anticristo. La palabra dice que viene venciendo. ¿Y para qué? Para vencer. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que el anticristo va a venir con poder, pero que luego va a través de guerras, de sangre, de derramamiento de sangre. O sea, si él va a cumplir la segunda parte, que es venciendo para vencer, y lo va a hacer a través del derramamiento de sangre, mi hermano, ¿será posible que nosotros creamos que durante esos primeros años de tribulación va a haber paz? Si lo que van a haber es guerras, porque las va a promover el anticristo para él poder adquirir el poder, ahora sí, como líder mundial, y luego querer sentarse en el trono allá en el templo y erigirse como Dios, amén. El punto número 6, mi hermano, el punto 5 dice: el rompimiento del pacto y el cese del sacrificio y la ofrenda en el templo y la abominación desoladora. Recordemos que en este punto donde dice Daniel, a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer el anticristo? Dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Recuerde que en este momento, que es la mitad de la tribulación, que es el momento donde el pueblo de Israel va a darse cuenta, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. El pueblo de Israel va a recibir al Señor. Más adelante vamos a explicar de qué manera, amén. El pueblo va a empezar a ser perseguido, amén. Y es el momento en que se rompe el pacto. Es el momento donde el anticristo quiere ir allá a sentarse y a decir: bueno, yo soy Dios y todos me tienen que adorar. Pero como el pueblo de Israel no ha visto al anticristo como Dios, sino como un líder mundial, así como en estos momentos están siendo el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, que está ahí a favor de por la soberanía del Señor, amén. No es porque allá el presidente se le movió el corazoncito y entonces dijo: bueno, vamos aquí a ayudar a estos pobrecitos que están allá en guerra. No, esa es la soberanía del Señor, porque recuerden que la palabra dice que el que quita reyes y pone reyes es el Señor, amén. Y en esos momentos en que el pueblo de Israel, obviamente, mi hermano, no se va a humillar delante del hombre, porque no lo han visto como Dios, es cuando va a ser perseguido, por cuanto el pueblo va a decidir no hacer lo que muchos otros van a hacer, que es adorarle como Dios. Y en esos momentos, hermano, a la mitad de la tribulación, nos está hablando Daniel en el capítulo 9, versículo 26a, que es la persecución que el anticristo va a tener contra el pueblo de Israel, amén, la abominación desoladora. Viene un sexto evento, que es el destino del anticristo al final de la tribulación. Y en el versículo 9, capítulo 9, versículo 27b dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya nosotros sabemos que los que van a inaugurar el lago de fuego, ¿quiénes son? El anticristo y el falso profeta. Así que el evento que nos menciona Daniel aquí en el capítulo 9, 27b, nos está hablando de ese final del anticristo, amén. Recuerden, mi hermano, que el Señor está usándolo en ese momento para juicio, pero nosotros recordamos a lo largo de la palabra que así como el Señor ha usado a las naciones impías como juicio y las usó contra Israel, y en estos momentos todavía está sucediendo, luego el Señor también va a juzgar a las naciones impías. Y recuerde, mi hermano, que uno de los motivos por el cual el Señor va a juzgar a las naciones es obviamente por la impiedad, por la inmundicia, ¿verdad? Pero el motivo también por el cual el Señor las va a juzgar es por lo que han hecho con Israel, amén, por cómo se han ido contra Israel. Recuerden los profetas mayores y menores, cómo el Señor a través de esa palabra nos narra que usa un pueblo para ir contra el pueblo de Israel, para mandar juicio. Pero luego ese pueblo no se queda tranquilo, luego el Señor manda juicio contra ese pueblo también. Es por eso que vinieron los imperios. Eso lo va a ver allá con mi hermano Luis, amén.
Y usted va a ver como un imperio que el Señor levantaba en su soberanía juzgaba al imperio anterior por la maldad, por la impiedad y por la persecución que habían tenido con el pueblo de Israel. Amén. Así que vemos que los eventos que ubica Daniel, el 1 y el 2, mi hermano, ya nosotros sabemos, eventos de la semana 69, porque ya están cumplidos. Y a partir del evento 3 nos habla de la semana 70, es decir, los dos primeros eventos, semana 69. Y a partir del evento 3, que es la aparición del anticristo, la persecución, ¿verdad? Todo lo que acontece, que luego lo veremos con los sellos, con las trompetas y las copas, del punto 3 hasta el punto 6, que es el destino final del anticristo, corresponden a la semana 70. ¿Qué es importante? Usted puede decir, bueno, hermana, pero ya eso nosotros no lo sabemos. Mi hermano, el asunto no es que yo me sepa qué es lo que dice ahí en secuencia. El asunto, mi hermano, es que nosotros pongamos los ojos ahí y nosotros miremos y digamos, ya se cumplieron las dos primeras profecías, ¿verdad? Hay otras profecías a partir del evento número 3 y como la palabra dice que esas profecías van en una secuencia de eventos y que uno debe ocurrir primero para que luego ocurra el otro, nosotros como iglesia en estos momentos que está expectante a la venida del Señor, estamos esperando que los eventos a partir del número 3 se desencadenen en esto. Amén. ¿Para qué? Porque nosotros sabemos, mi hermano, que en el momento en que ya esto esté pronto a acontecer, la iglesia ya ha sido arrebatada, mi hermano, ya ha sido arrebatada. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Entonces el Señor nos está mostrando, mira la secuencia de eventos, mira que mi palabra no es desordenada, mi palabra tiene un orden y el orden que ha dado el Señor se cumple estrictamente como Él lo ha establecido, mi hermano. No hay errores, amén, no hay errores, no hay saltos, no hay ningún problema cronológico ahí, el Señor lo ha establecido todo en una línea de tiempo, amén. Así que ya esos eventos previos acontecieron y por lo tanto el Señor va a venir. Mira que dice que para la primera venida del Señor, el Señor habló de unos eventos previos, amén, eventos que debían acontecer para que el Señor viniera. ¿Y dónde estaban esos eventos? Mi hermano, están en la palabra. ¿Cuáles son esos eventos? Ahí tenemos, uno de ellos es la venida del profeta Elías. Vamos a leerlo, mi hermano, en Mateo 11:14. Eso es un evento, mi hermano, eso es otra muestra de que nosotros veamos de que hay una línea de eventos que se cumplen en secuencia. Y uno de esos eventos para que la venida del Señor pudiera darse está en Mateo 11:14 y dice la palabra, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A quién se estaba refiriendo ahí? A Juan el Bautista, amén. ¿Quién era Juan el Bautista? Ahí está, el que prepararía camino al Señor. Usted sabe, mi hermano, que estaba profetizado que antes que el Señor viniera, vendría Juan, amén. Vendría Juan a preparar el camino del Señor. Y obviamente, como eso estaba profetizado, ese evento no se le voló al Señor. Amén. Vino Juan el Bautista. Se cumplió ese evento profético. ¿Por qué se cumplió? Porque era un anticipo de la venida del Señor a cumplir su ministerio terrenal. Si usted está entendiendo, mi hermano, cómo todo tiene una cohesión, cómo los eventos son cronológicos, cómo va uno seguido del otro, cómo uno es consecuencia del otro. Amén, mi hermano. Y estamos viendo los que ya están cumplidos aquí, ¿verdad? Pero la idea es que hoy veamos los que se están cumpliendo en estos momentos y que nosotros de pronto no queremos ver, pero se están cumpliendo. Y lo vamos a ver con las citas bíblicas. Amén, mi hermano. Dice también la palabra, mi hermano, que la postura de Daniel, obviamente, cuando el Señor le explicaba esto de las palabras de las 70 semanas, dice que Daniel no entendió. Pero el Señor le dijo que en esos momentos la palabra estaba ¿qué, mi hermano? Estaba sellada, ¿verdad? Y obviamente dice que no entendía, pero en estos tiempos, mi hermano, el Señor le ha placido en su infinita misericordia que la palabra ya no esté sellada. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es testigo de las señales del fin, mi hermano. Para nosotros esa palabra ya no está sellada. Amén. Ya no está sellada. Que hemos sido testigos de la dispersión del pueblo santo del Señor a nuestros ojos, mi hermano. Bueno, mi hermana, pero de pronto yo no había nacido en 1948. Nosotros hemos visto, y usted puede leer, mi hermano, en los periódicos de esos tiempos que todavía están las fotos, allá blanco y negro, ¿verdad?
cómo ese evento se cumplió. ¿Sabe? En uno de los libros que leíamos sobre este ministerio en Estados Unidos, de Lamb and Lion, yo leía en uno de estos apartes de los libros de este siervo de Cristo, amén, que tiene un programa que se llama Cristo en la Profecía. El varón decía que cuando hace muchos años, antes de que Israel fuese constituida nación, mi hermano, había una incredulidad tan tremenda, una incredulidad que negaban la posibilidad de que ese acontecimiento sucediera. ¿Y sabe por qué había una negación, mi hermano? Porque lo que veían los ojos físicos era contrario a lo que la palabra decía. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? De eso se trata la palabra profética. De que muchas veces lo que nosotros estamos viendo a nuestros ojos físicos, carnales, pareciera imposible que se cumpliera. ¿Y por qué era imposible, mi hermano? Porque no ha habido un ejemplo en la historia de la humanidad que sea igual a lo que ha acontecido con el pueblo de Israel, mi hermano. No lo hay. No hay ningún evento. Usted se puede poner a escudriñar todo lo que quiera y no va a encontrar un solo evento semejante a lo que el Señor con mano poderosa ha hecho con el pueblo de Israel. ¿Y por qué en esos momentos, antes de que Israel fuese constituida nación, allá en 1948, el varón dice que no creían, que eso era imposible, que cómo así, que todos estaban dispersos, que cómo los iban a reunir, que cómo iban a hacer? Pero resulta que aunque a nosotros nos parezca muy difícil y complicado, el Señor ya había establecido cómo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había establecido que su pueblo lo iba a reunir y ya tenía la fecha. El Señor la sabía. Amén, mi hermano. Y lo que parecía imposible ante los ojos de muchos, aconteció finalmente, mi hermano. Y esa misma incredulidad que tenían aquellos en ese tiempo, cuando creía que eso no iba a ser posible, mi hermano, es la incredulidad que tristemente se está moviendo hoy en el pueblo de Dios, mi hermano. Esa incredulidad que ha puesto Satanás en los corazones, mi hermano, de decir, ¿cuál venida? Eso no se va a cumplir, todavía no es así, todavía falta tiempo, esos eventos han acontecido durante muchos años y nada que viene y no viene. Y delante de eso, mi hermano, ¿sabes que hay un corazón incrédulo? Un corazón que tiene dudas, porque sabes que nosotros tenemos que decir, el Señor dijo y yo lo estoy viendo, y si el Señor lo dijo, se va a cumplir, mi hermano. Así que el Señor claramente ha permitido que nosotros veamos, amén, y ya nos demos cuenta que ese cumplimiento que parecía tan lejano e imposible, ya se dio, mi hermano, amén. También habló de las señales del fin, mi hermano, cuando el Señor habló de la higuera, amén, como una señal de que todo estaba cerca. ¿Quién es la higuera, mi hermano? El pueblo de Israel. Dice la palabra en Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está ¿qué? Cerca. Está cerca. Y nosotros ahí miramos, mi hermano, que hay una secuencia condicional de eventos que interactúan en la línea de tiempo de Israel. ¿Con qué? Obviamente, mi hermano, no está Israel sola, ¿verdad? Hay una interacción entre Israel, las naciones y la iglesia. Obviamente la iglesia después, inicialmente Israel, naciones, ¿verdad? Pero después se incluye la iglesia. Y a partir de que vamos a ver esos eventos, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué nos toca escudriñar la historia? ¿Por qué nos toca ver eventos geopolíticos? ¿Por qué nos toca mirar eventos religiosos que se han ubicado en el siglo XX? Mi hermano, porque a partir de ese momento es el momento en que empezaron a desarrollarse de manera exponencial y vertiginosa las señales del fin. Amén. Los tiempos proféticos del fin. Nosotros vamos a mirar y vamos a citar eventos para que veamos cómo se están cumpliendo. Y a partir de ahí vamos a mirar a través de una curva exponencial cómo esos eventos se han cumplido. Y dice el evento central, que es el nacimiento de la nación de Israel. Amén. Israel, mi hermano, 1948. ¿Y qué pasa en el 2018, mi hermano? 14 de mayo, ¿hace cuántos años? 70 años, mi hermano. 70 años. Dentro de un rato vamos a hablar de esos 70 años, amén. Vamos a mirar, mi hermano, que las señales del fin manifestadas desde el siglo XIX, mi hermano, ahí empezaron, amén. Siglo XIX, siglo XX, dice que comienzan a proliferarse. Las que estaban manifestadas en el siglo XIX, a partir del siglo XX, mi hermano,
importante la fecha, tenemos que manejar la fecha, ¿verdad? Comienza una proliferación de estos eventos, amén. Y de esos eventos hay muchos. El primero de ellos, un evento profético del que nos habla la palabra, es la aparición de sectas blasfemas. Amén. ¿Qué encontramos nosotros, mi hermano? Si usted va al internet, se encuentra que cada día, mi hermano, cada día aparecen sectas. Amén. Y hay tres especialmente, porque son sectas que predican un falso Jesús. Y yo quiero que ahí tengamos muy presente que está hablando de un falso Jesús. Y resulta que cuando nosotros escuchamos un falso Jesús, bueno, entonces la iglesia dice, bueno, sí, un falso Jesús. Eso lo predican es los mormones. Amén. Eso lo predican los testigos de Jehová. Amén. Eso lo predican los adventistas. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, mi hermano? Hay un falso Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas sectas, mormones, testigos de Jehová y adventistas, amén, que han continuado hasta ahora y que van a continuar, hay una línea que continúa hasta el final, mi hermano, de este cumplimiento de los falsos cristos, efectivamente está ahí. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que Jesús no es Dios, amén, que Jesús es una criatura y tienen una cantidad de información totalmente contraria a lo que dice la palabra. Y yo quiero que vayamos a Gálatas. Usted conoce ese versículo, pero lo vamos a leer, ¿ven? Dice Gálatas 1, 6 y 8. Nos habla el Señor de estos que hablan del falso evangelio, amén. Y dice el apóstol Pablo, Gálatas 1, 6, 8, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir, mi hermano. Mire lo que dice ahí. Usted se está leyendo esa palabra. Dice que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertirlo, mi hermano. Palabra tremenda. Amén. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y nos vamos a detener un momentico en ese punto, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque resulta que los únicos que predican un falso Jesús no son los mormones, no son los testigos de Jehová, no son los adventistas, mi hermano. Resulta que la iglesia apóstata pervierte el evangelio de Cristo, mi hermano. La iglesia apóstata también predica un falso Jesús. Así en el púlpito ellos prediquen y digan que sí, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús va a venir por la iglesia, que Jesús, amén, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Están pervirtiendo el evangelio y predican un falso Jesús. ¿Sabes por qué predican un falso Jesús? Porque llevan a los creyentes, al que está ahí en la iglesia, a poner la mirada en lo corruptible y vuelven de lo incorruptible, mi hermano, de lo incorruptible, la fe que es incorruptible, porque la fe que debe tener la iglesia de Cristo, mi hermano, no es para que tenga la mirada puesta en las cosas terrenales, porque el Señor en la palabra nos dejó claro que nosotros la mirada la tenemos que tener es en la patria celestial, amén. Y que donde están nuestros tesoros está nuestro corazón. Y que si nuestro tesoro está aquí en la tierra, porque estamos aferrados a lo material, porque estamos aferrados a los ídolos que están aquí, el Señor nos dice que con esos ídolos nos vamos a quedar aquí en la tribulación entonces. ¿Por qué predican un falso Jesús, mi hermano? Porque la mirada, en vez de llevarla en la fe, que es incorruptible, porque es una fe para salvación, mi hermano, la ponen en las cosas corruptibles. Y si están haciendo eso, y si están llevando y predicando de una fe en cosas corruptibles, materiales, mi hermano, dice la palabra allá en 2 de Pedro, que todo eso será quemado, todo eso se desvanecerá, nada de eso quedará, mi hermano. ¿Y qué hace la iglesia apóstata? Lleva a los que ahí están escuchando un evangelio pervertido, no es el evangelio de Cristo, amén. Están pervirtiendo la palabra. Mire, mi hermano, por eso es que el Señor habla de un juicio contra esta iglesia. Por eso es que el Señor dice que no van a ir a la tribulación y después se van a convertir. Por eso es que el Señor dice que va a venir un espíritu engañoso sobre ellos, mi hermano. ¿De qué manera la iglesia apóstata predica un falso Jesús?
¿Sabes cuándo, mi hermano? Cuando hace mercadería de la palabra. Cada vez que tú escuches a aquel que está diciendo, venga y pacte, venga y traiga, venga y siembre, venga, mira que el Señor te va a prosperar, que el Señor te va a dar allá al 100 por 1, ven. Eso es un falso Jesús, mi hermano. Cada vez que atraen miembros a la iglesia predicando contrario a lo que dice la palabra del Señor, contrario a la predicación de Juan el Bautista, contrario a la predicación del Señor, contrario a la predicación de Pablo, contrario a la predicación de Pedro, están predicando un falso Jesús, mi hermano. Un falso Jesús, porque la predicación del Señor es arrepentidos y convertidos. Esa es la predicación del Hijo de Dios. Arrepiéntete y conviértete. ¿Sabes cómo predican un falso Jesús? Cuando allá, desde el púlpito, comienzan a ofrecer lo material. Y el que está sentado ahí no tiene ni idea del pecado. Y el que está sentado ahí está oyendo que le están diciendo, ven a la iglesia, busca al Señor porque Él te va a dar la casa que quieres. Ven a la iglesia, busca al Señor porque Él te va a conceder el carro. Ven a la iglesia porque Él va a resolver tu problema. Ven porque te va a dar el trabajo. Están predicando un falso Jesús, mi hermano. Eso es un falso Jesús porque el Señor que nosotros tenemos no nos ha llamado delante de su presencia para que vayamos delante de Él por las cosas materiales. El Señor dijo que eso es añadidura. El Señor dijo que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y tú ves multitudes de iglesias, mi hermano, que se dicen ser iglesias cristianas, que dicen predicar la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Son blasfemas, son apóstatas, están pervirtiendo la palabra del Señor, están predicando un falso Jesús y están conduciendo a miles de almas al infierno, mi hermano. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo, mi hermano? ¿Cómo tú y yo no nos vamos a levantar frente a esa predicación inmunda, mi hermano? Así que nos quede claro, mi hermano, que no podemos señalar, no es que es el adventista, es el mormón, es el testigo de Jehová y es la iglesia apóstata también, mi hermano, predicando un Jesús contrario al que está en la palabra, contrario, amén. ¿No nos vamos a salvar si yo traigo el diezmo allá? ¿Cómo es posible que antes de que el diezmo venga ya al alfolí, media hora de la predicación es para que traigan el diezmo y 10 minutos es la palabra y leudada? Eso es terrible, mi hermano, es terrible. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que nos decía el Señor hace un rato. Abre los ojos, despiértate y cumple la comisión y exhorta y saca la palabra y confronta. Ama esa alma que está ahí, ámala porque está perdida y de los pies a la cabeza está en el infierno si no se arrepiente, mi hermano. Y la predicación no es para señalar, mi hermano. La predicación es para que haya arrepentimiento. La predicación del siervo de Dios no es que yo estoy aquí y yo soy santo y yo ya estoy acá de este lado y tú no. No, la predicación es arrepentimiento para salvación, mi hermano. Predicación para que haya arrepentimiento y para que pueda haber salvación. Así que, mi hermano, que a nosotros nos quede claro, amén, que el apóstata también predica un falso Jesús y el evangelio que predican obviamente no es el evangelio de Cristo, no es la palabra del Señor, amén, porque claramente nos mostró el Señor cómo se sintió el Señor cuando vio que allá en la puerta del templo estaban haciendo mercadería con la palabra del Señor, amén. ¿Sabes cuándo predican un falso Jesús? Cuando montan a Jezabel en el púlpito, ahí a dar profecías que todas tienen que ver, ninguna con arrepentimiento. Cuando vio usted a Amós, a Jeremías, a Isaías, a Zacarías, cuando vio a Habacuc usted diciéndole al pueblo, oh, el Señor te va a mandar una bendición grande y va a llover dólares del cielo y ven y trae, porque entre más tú traigas más dólares van a llover. ¿Cuándo vio usted al Señor? Mi hermano, ¿cuándo vio a los profetas haciendo eso? ¿Cuándo lo vio? Y usted sabe perfectamente que no estamos exagerando. Usted sabe, mi hermano, que esa es la predicación que se escucha en la iglesia apóstata. Un hijo de Dios le da tristeza ver semejante predicación. Los cestos ahí puestos en el púlpito, amén, para que depositen el dinero y comienzan a hablar de esa manera. Nunca los siervos de Cristo predicaron de esa manera. Los profetas no se subían allá. Por eso es que los apedreaban, mi hermano. Por eso es que los perseguían. Por eso es que usted ve que esos profetas falsos de saco y corbata, mi hermano, esos que están allá en los grandes concilios, que dicen que están en grandes concilios, mi hermano, por eso es que ellos andan muy campantes y sonantes. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque están predicando de sus propias concupiscencias que tienen en el corazón. Están predicando de sus propios deseos carnales. Eso es lo que están predicando. Lo que tienen en el corazón es lo que sacan por la boca. Eso es lo que están predicando. ¿Y por qué están tan tranquilos, mi hermano? ¿Y por qué se duermen allá muy campantes? Porque el diablo los tiene consentidos, mi hermano. ¿Por qué no están señalados? ¿Sabes por qué? Porque ellos están hablando lo que la gente quiere escuchar.
No están hablando contrario. Pero sabes, el siervo de Dios que habla conforme lo que dice la palabra de Dios, ese es el que es señalado, el que es perseguido, el que es vituperado, el que es amenazado, ese es. Pero ¿sabes qué? Si tú te has sentido así, mi hermano, es porque no estás en la posición de comodidad. Y esa es la posición en la que debe estar la iglesia de Cristo. Esa, te están señalando porque tú estás abriendo tu boca, gloria a Dios. Te están vituperando porque tú estás confrontando con la palabra, gloria a Dios. Te están mandando WhatsApp allá amenazándote porque te están diciendo que qué es lo que tú estás predicando, que el del concilio no sé qué y el del concilio de allá me está mandando mensaje y me está diciendo que me calle, que deje de predicar así porque se van a reunir, que se reúnan, mi hermano, porque ¿sabes qué? El siervo de Dios tiene un Dios poderoso delante de él y el siervo de Dios no es avergonzado delante de los hombres. ¿Sabes, mi hermano? Porque se están reuniendo, mi hermano, para ir en contra del Hijo de Dios. Porque resulta que ellos se ven grandes y el Hijo de Dios lo ven chiquito. Pero ¿sabes por qué se ven grandes? Porque tienen un poder económico. Pero ¿sabes qué, mi hermano? David era un pequeñito y se enfrentó a un gigante, mi hermano. Y cuando fue delante de él, sabía que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos y no tuvo ningún temor. ¿Qué gigante puede haber delante del Hijo de Dios cuando el Hijo de Dios está predicando la palabra conforme a las Sagradas Escrituras? ¿Sabes qué? Tiene el respaldo del Cristo glorioso. ¿Y a qué hemos de temer? Si el Señor está con nosotros, no tememos. Y por eso no callamos, mi hermano. Así que tenemos que salir de la comodidad. Ya hablamos de los primeros, ¿verdad? Gloria a Dios, porque si estamos recibiendo la palabra, gloria a Dios si me están vituperando, gloria a Dios. El Señor dijo, bienaventurados sois si por mi causa os vituperan. Bienaventurado eres, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Si tú estás en una posición muy cómoda, donde todo el mundo te da abrazos y besos, amén, mi hermano, pues pellízcate en esta noche. Pellízcate, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque entonces no estás obrando conforme el Señor quiere. Porque el Hijo de Dios no le dan abrazos y besos en todas partes. El Hijo de Dios lo miran así. Y no te estoy hablando de los impíos nada más. Pues sí, también impíos, porque los de la iglesia apóstata también son impíos. Amén. Amén, mi hermano. Así dice la palabra. El que blasfema, aún más impíos que el que no conoce el evangelio, porque lo conocen y lo pisotean. Doblemente impíos. Porque están pervirtiendo la palabra. Así que, mi hermano, si nosotros estamos en la posición de comodidad, si yo soy el pastor que predico lo que mis ovejas quieren escuchar, porque mis ovejas quieren escuchar es que les va a ir bien, que les va a ir bien en el trabajo, que va a venir todo, que hay amor, que hay paz. Y yo predico de eso y no predico de los juicios. Y todas mis ovejitas me dan regalos y me los ponen allá. Y todas me quieren y me mandan mensajitos de amor y caritas felices y corazones. Pellízcate, mi hermano. Pellízcate. ¿Sabes por qué? Porque cuando se comienza a confrontar con el pecado, mi hermano, el asunto se pone difícil, mi hermano. Se pone difícil. Y no es precisamente corazones y caritas felices las que tú recibes por ahí por los WhatsApp. Ni son caritas felices las que recibes en cartas que te llegan. Ni son mensajitos de gloria a Dios, pastor, por lo que usted está haciendo, mi hermano. Son mensajes tremendos, terribles. Amén. Así que, mi hermano, es necesario que nosotros miremos en qué posición estamos. Si estamos en la posición de la iglesia que está padeciendo, porque ese es el ministerio de la iglesia, es sufrido, mi hermano, ministerio sufrido. Y si nosotros estamos en esa línea, gloria a Dios. Y si no estamos en esa línea, mi hermano, nos toca dar el paso y mirarnos, que el Señor nos estremezca y decir, Señor, yo quiero estar en esa línea, porque no estamos en esa línea y estamos por el camino ancho. Y el camino ancho conduce a perdición, mi hermano. Así que claramente el Señor nos ha hecho entender que la iglesia apóstata predica un falso Jesús. Amén. Vamos a mirar ahora, mi hermano, que todos los eventos del fin de los que nosotros hemos hablado se reflejan en una curva exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que cada día que pasa, los eventos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, mi hermano. Porque una de las preguntas y de los anuncios que hace la misma iglesia es, los terremotos siempre los ha habido. Siempre han habido huracanes, siempre han habido tsunamis. Y hubo guerras, ya pasó la Primera Guerra Mundial y ya también pasó la Segunda. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Pero resulta que el Señor nos dice que esos eventos, cada día que pasa, mi hermano, se intensifican. ¿En qué? En intensidad, en frecuencia y en magnitud. Usted se puede dar cuenta, mi hermano,
que efectivamente todo lo que, la maldad del ser humano, ¿sí ha existido al principio? Claro que sí, desde que entró el pecado, mi hermano. ¿Acaso Caín allá desde el principio no cogió y mató a su hermano Abel? Génesis, amén, mi hermano. Pero la palabra nos dice que estos eventos se han ido intensificando cada día más. Y desde el siglo XX, mi hermano, es evidente a nosotros que esas señales se han dado con mayor magnitud que en otros tiempos. Y el Hijo de Dios debe tener claro eso. No es lo mismo la maldad que está desatada en estos tiempos a la maldad que estaba desatada hace un siglo atrás. Lo que usted y yo estamos viendo ahora, mi hermano, es atroz. Los crímenes que se están cometiendo son terribles. ¿Sabe qué? Hay tanta depravación en el ser humano que no le importa, mi hermano, lanzar bombas donde sea. Al ser humano en estos momentos no le importa si hay niños, si hay mujeres embarazadas, no le importa si hay ancianos, no le importa si hay civiles. Si ellos quieren matar allá a 3 de allá del ejército, mandan la bomba, así maten a 1000 civiles, dentro de los cuales estén niños. No le importa. Eso es una depravación, mi hermano. Y cada día que pasa, nosotros miramos, y obviamente como hijos de Dios ya sabemos, ¿verdad? Aún la miramos y nos aterran las noticias, pero nosotros sabemos que es cumplimiento de la palabra de Dios, por cuanto todos esos eventos se han intensificado. Los terremotos, mi hermano, ¿se han sucedido? Claro que sí. Pero resulta que ya estamos escuchando por ahí en las noticias que hay tantos lugares donde antes no habían sismos, no habían temblores, y ahora están temblando, mi hermano. ¿Y sabes qué? Y vamos a seguir escuchando noticias. Oye, pero qué hermana tan terrible. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué no nos dice, vamos a orar para que se detengan los terremotos? Como por ahí están mandando unas cadenas. No sé si le ha llegado a usted, pero si usted la lee, mi hermano, eso tiene que reprenderlo. Vamos a orar para que se detengan los ataques allá en Siria. Vamos a orar para que no manden más misiles. Vamos a orar para que ya no haya guerra. Mi hermano, nosotros no nos gozamos con que hayan muertos. Lo que ocurre es que eso es palabra del Señor y es cumplimiento profético. ¿Y sabe qué? Se pueden ahí poner a orar, pero el Señor dijo y así va a ser. Es un cumplimiento de la palabra. Amén. Nosotros lo que tenemos que orar es para que el Señor guarde ahí a los que están salvos y para que los demás en medio de esa guerra se puedan arrepentir, mi hermano. Esa es nuestra oración. Pero ¿cómo va a orar el pueblo de Dios para que se detenga la guerra del Salmo 83, mi hermano? Si es que antes que ocurra hoy, a mediados de esa guerra o a finales, la iglesia se va a ir. Amén. No, eso es como cuando nosotros estemos allá en la presencia del Señor, que se va a estar dando la tribulación aquí, mi hermano. La iglesia va a estar gozosa, pero no de que, ay, se está muriendo allá, mira cómo se está matando, ay, qué risa, guau, guau, guau. No, es por el cumplimiento de los tiempos del Señor, mi hermano. Ese es el gozo que vamos a tener. Así que esas señales se han intensificado cada día más. Mire que aumentan los terremotos, amén, la blasfemia contra el Señor, las pestes. Cada día que usted ve las noticias allá médicas, hay una nueva enfermedad. Y es o no más terrible que la anterior, mi hermano. Amén o no amén. Amén, mi hermano. Amén. Resulta que ahora las enfermedades son peores y no hay cura para muchas. No hay. Amén. No hay. Todas esas enfermedades, las hambrunas y las guerras. Amén. Esa palabra de las señales del fin es la que nosotros estamos tomando como referencia. Amén. En Mateo 24, que también aparece en Lucas 21 y en Marcos 13. Así que nosotros estamos viendo, mi hermano, ante nuestros ojos cómo la palabra está siendo cumplida. Ahí dice que otra señal del fin que precede a la aparición de los falsos cristos son las guerras y los rumores de guerra. Ahí también es importante, mi hermano, que nosotros tomemos nota de algo. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, de acuerdo a lo que estaba profetizado en la palabra, muchos consideraron que ya ese era el momento en que el Señor iba a venir por la iglesia, ¿cierto? No aconteció. Ahora vamos a mirar por qué. Luego se da la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Nuevamente hay una espera de que ocurrió la guerra, pues una guerra de tal magnitud, fue guerra mundial, ¿verdad? Bueno, eso es un evento profético tremendo, entonces ya el Señor debía venir. Pero nosotros vamos a mirar, mi hermano, ahí en Lucas 21, 9, ¿verdad? ¿Cuál es otra señal que precede la aparición de los falsos cristos? Las guerras, los rumores de guerras, las sediciones o rebeliones. En todas partes están los grupos rebeldes, mi hermano, por todas partes, amén. Las guerrillas. Usted sí tiene memoria de lo terrible que ha sido eso. Aquí en nuestro país, mi hermano, no nos vamos lejos.
Aquí de pronto no hemos visto otra señal, ¿verdad? La guerra ahí directamente, Colombia. Pero mi hermano, esta parte del aumento de las sediciones, es decir, de las rebeliones a través de estos grupos subversivos, Colombia sí lo ha vivido. Amén. Lo ha vivido tremendamente, mi hermano. Nosotros hemos podido estar viendo noticias tras noticias y aún lo estamos viviendo. Y resulta que tenemos un gobierno en estos momentos, mi hermano, que está tratando allá de hacer pactos de paz y decir que se va a generar la paz. Nosotros sabemos que eso no va a acontecer. Y ¿sabes qué, mi hermano? Por eso nos tildan terriblemente. Y cuando nosotros le decimos a alguien, es que eso no va a pasar, no va a haber guerra en Colombia. Ay, pero ¿cómo así? Tú eres cristiano. Y entonces ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres la guerra? ¿No quieres la paz? No, porque es que si no está Cristo en el corazón del ser humano, mi hermano, ¿cómo va a haber paz? Si el único que da la verdadera paz se llama Jesucristo, si Él es el príncipe de paz, si no está el Señor en el corazón, no hay paz. Así que nosotros sabemos que pueden hacer todos los esfuerzos que quieran. Sí, mi hermano, nosotros oramos por los gobernantes, nosotros oramos por la nación, pero no para que se detengan los juicios del Señor, porque eso no lo podemos hacer, mi hermano. Así que nosotros hemos sido testigos oculares, mi hermano, de cómo se ha levantado y terriblemente, cada tiempo peor, peor. Y pareciera, mi hermano, que hubo un momento ahí como de aparente calma, pero ¿sabes qué? Ningún aparente calma. Satanás estaba ahí tramando lo que iba a hacer y ya comenzamos a escuchar nuevamente bombardeos, policías muertos, amén, donde también hay civiles. Ahí está el cumplimiento de Lucas 21:9, amén. Se intensifican las guerras, los rumores de guerras, las sediciones, las guerrillas, amén. De igual forma, mi hermano, también va en intensidad el terror en el mundo. Terrible. Usted sabe que ya mucha gente le da terror viajar a ciertos lugares, ¿verdad? Y entonces cuando se presentó aquello de que bombardeaban los aviones y que venía el hombre y entonces ya lo veían medio vestido así, nadie quería subir en el avión, ¿cierto? Eso es terror, mi hermano, terrible. Que el ser humano entonces anda con tremenda inseguridad, que ya le da temor tomar un avión porque no sabe si en el avión es un avión bomba, que hasta le da temor montarse en el bus porque no sabe si en el bus está la bomba. Terror, mi hermano. O es que hace 50, 60 años de pronto los que, no sé, 30, 20 años, los hermanos que tienen un poquito más de edad, salían y había tanta inseguridad. Hablemos de Barranquilla. Había tanta inseguridad, mi hermano. O antes se podía salir a las calles con más tranquilidad. Y ahora usted sale por ahí a las 7 de la noche, ya 5, 4, a la hora que sea, mi hermano, y usted va caminando y cuando ve, terrible. El cumplimiento de la palabra cada día va siendo peor. Amén. Dice en Mateo 24:8, ahí este punto también es importante, ahí es donde vamos. Bueno, sí, han habido guerras, rumores de guerras. ¿Por qué entonces el Señor no ha venido? ¿Es que el Señor no está cumpliendo con su palabra? Claro que sí, mi hermano. Pero resulta que nosotros dejamos claridad al inicio de la enseñanza que un evento sucede al otro y que es necesario que se cumplan una serie de eventos, amén, para la venida del Señor, amén. Obviamente nosotros sabemos que las señales son de la segunda venida de la tribulación, porque no tenemos el tiempo, el día, ni la hora, ni las señales del arrebatamiento, ¿verdad? Pero el Señor nos dice en Mateo 24:8 que eso de las guerras, los rumores de guerras, las sediciones y el terror son ¿qué? Principios de dolores. Eso es importante que lo tengamos clarito, mi hermano. ¿Qué dice el Señor ahí? Principio de dolores. ¿Qué quiere decir que son principios de dolores? Que todavía no es el tiempo en que el Señor iba a venir. Sí hay guerras, hay rumores de guerra, pero van a seguir aconteciendo, se van a seguir intensificando, amén, en magnitud, van a seguir dándose en frecuencia, vamos a seguir viendo guerras, vamos a seguir viendo los desastres naturales, vamos a seguir viendo los terremotos, se va a intensificar el terror en el mundo entero, mi hermano. Pero el Señor dijo, para que esto acontezca, para que sean cumplidas todas las señales del fin, hay 2 eventos, mi hermano, amén, de los que el Señor habla en la palabra. Y eso es clarito que nosotros los tengamos. ¿Por qué no aconteció allá en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no aconteció en la Segunda? Porque resulta que el pueblo de Israel, mi hermano, el pueblo de Israel aún no había sido reunido. Amén. Y resulta que una de las señales proféticas del final de los tiempos es precisamente ese, que la higuera reverdecía, lo leímos hace un rato, amén.
Y si la higuera para el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que fueron eventos catastróficos, grandes, de gran magnitud, el Señor no vino porque no se había cumplido a esa profecía que ya fue cumplida en 1948. Usted vaya haciendo la relación, mi hermano. ¿Por qué? Porque no se aconteció en ese tiempo. Bueno, pero es que en ese tiempo faltaba que se cumpliera una serie de eventos. Bueno, y de esa serie de eventos, en 1948 se cumplió uno. Y tremendo, mi hermano, tremendo evento, porque para nosotros una de las señales proféticas más grandes del fin de los tiempos es lo que aconteció el 14 de mayo de 1948, cuando la nación, cuando el pueblo de Israel fue nuevamente constituido como nación de manera soberana, mi hermano, soberana, para que se diera cumplimiento a la palabra. Entonces usted dirá, bueno, hermana, pero ya pasó 1948, ya Israel se constituyó como nación, pero ahora vamos a mirar por qué entonces el 14 de mayo, si ya estaba cumplida esa palabra, porque el Señor no vino. Ahora vamos a continuar. Pero usted vaya teniendo ahí clarito, ¿verdad? Clarito. Necesitábamos otra serie de eventos, de los cuales ya se han cumplido varios. Estamos en tiempos prestados, mi hermano, porque ahora vamos a mirar, amén. Entonces, ahí tenemos más, dice más adelante, vamos a detallar ese punto. Dice que esa curva exponencial, cuando habla de la metáfora de dolores de parto, en Mateo 24:8, nos está diciendo que el Señor compara las señales de su segunda venida con las señales de una mujer embarazada. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí sufrieron dolores de parto? Bueno, yo no sufrí dolores de parto ni si es necesaria. Pero los dolores de parto uno sabe que son terribles, ¿verdad? Y cuando está la mujer en dolores de parto, eso es señal de que van a ser el bebé, señal del alumbramiento, ¿verdad? Pero hay dolores de parto. Primeramente hay unos dolores, pero esos dolores indican que ya la mujer que está en preñez está próxima a parir, a dar a luz. ¿Amén o no amén? Amén. Y resulta que en la sabiduría del Señor, el Señor hace esta comparación. Amén. Y hace la comparación con los eventos del tiempo del fin. Y los compara con la mujer allá en dolores de parto. Y el Señor dice que entre mayor sea la intensidad, la frecuencia y la magnitud de esos dolores de la mujer, ¿verdad? Estamos hablando, más cercana está la hora del alumbramiento. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que entre mayor sea la intensidad, la frecuencia y la magnitud de las señales del fin, más pronto está el tiempo final en que la iglesia va a ser arrebatada, mi hermano. Es decir, el Señor nos está diciendo, sí, no ha acontecido, esos son principios de dolores, pero es una señal de que los tiempos están cerca. Amén. Es una señal de que los tiempos están cerca. Y cada día, mi hermano, se acerca más. Cada día se acerca más. Usted sabe que el Señor puede venir en estos momentos. ¿Usted lo puede creer? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están cumplidas las señales, mi hermano. Y el 14 de mayo de 1948 se cumple la señal que nosotros estamos esperando, mi hermano. Se cumple la señal, la de la generación de los 70 años. Ahora vamos a explicar. Entonces, ahí tenemos clarito que el Señor nos dice, sí, se han intensificado en magnitud estas señales porque está cercana la segunda venida del Señor. Y si está cercana la segunda venida del Señor, que son las señales que el Señor nos da, entonces también está cercano el arrebatamiento de la iglesia. Por cuanto es un evento, mire bien, mi hermano, mire bien la secuencia. Amén. No nos dice exactamente el día ni la hora del que el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Pero si nos da señales de la segunda venida, nos habla de la tribulación. Y si esas señales ya se están intensificando, y por cuanto ya nosotros sabemos que se van a cumplir, y como esto es una secuencia de eventos que va uno seguido del otro, y antes que inicie la tribulación, dice la palabra, comprobado bíblicamente, mi hermano, que la iglesia va a ser raptada, entonces nosotros creemos que nuestra partida con el Rey está cercana. Amén. Gloria al Señor, mi hermano. Está cerca. El día en que el Señor va a venir, mi hermano, está cerca. Ahí dice la palabra, se están intensificando las señales, están cumplidas. Ese evento de 1948, profético, poderoso. Y los dos que acontecieron después, que los vamos a ver, amén. Dice la palabra, mi hermano, que la guerra mundial, después de la primera guerra mundial, dice 1914, 1918. Mire que estos eventos de estas guerras no fueron eventos al azar. No estamos hablando de al azar también, sino al azar.
no fueron eventos que sucedieron por suceder, porque después de estos eventos acontecieron otros eventos importantes para la iglesia. ¿Por qué decimos para la iglesia? Sí, para el pueblo de Israel, pero para la iglesia, porque recordemos que nuestra mirada está puesta en el reloj profético, que es el pueblo de Israel. Amén. Y ahí tenemos la fecha, se da la Primera Guerra Mundial, amén. Y como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial se da la declaración de Balfour, el 2 de noviembre de 1917. Recordemos que inicialmente en esa declaración que la hace el gobierno británico, se anuncia, se da el anuncio, amén, del establecimiento de Israel como nación. Pero ya sabemos que no se dio inmediatamente, amén, y que no fue ahí en el 2 de noviembre de 1917, pero sí fue un evento importante. Fue un evento importante porque inmediatamente se inicia el cumplimiento, mi hermano, ahí comienza a acelerarse. Sí, estamos entendiendo, amén. La intensidad, la frecuencia y la magnitud comienza a acelerarse, el cumplimiento de la palabra profética, amén. Se intensifica con la declaración de Balfour. Y después de esa declaración, que fue el 2 de noviembre, se da un evento importante también, mi hermano, otro evento que es cumplimiento profético, que nosotros vamos a mirar luego con los versículos, que es el 11 de diciembre de 1917, vamos a retomar más tarde, cuando el general Allenby liberó al pueblo de Jerusalén de 400, mire, 400, amén, 400 años de la opresión turca. Ahí el imperio otomano, que mi hermano Luis va a hablar de él más adelante, amén, ese imperio que estaba oprimiendo ahí a Jerusalén, en ese momento Jerusalén sale de la opresión de este pueblo gentil. Mire, mi hermano, eventos poderosos de los que el Señor nos ha venido hablando. Aquellos eventos de los que hace un rato dijimos que mucho pueblo estaba incrédulo con respecto al cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, en ese momento se da ese evento. ¿A partir de qué? De la Primera Guerra Mundial, mi hermano. Sí, mira, a partir de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en la soberanía del Señor permitió que estos eventos acontecieran. Mi hermano, el Señor cuando permite estos eventos es porque el corazón del ser humano está endurecido. El Señor ya sabe que ese corazón no se va a arrepentir y por eso el Señor lo usa como un instrumento para cumplir sus propósitos proféticos, para dar cumplimiento a su palabra. Amén. Entonces tenemos la declaración de Balfour después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que el pueblo, Jerusalén, es libertado de los 400 años de opresión. ¿Consecuencia de qué? De lo que aconteció en la Primera Guerra Mundial, amén. Pero de esa declaración también se produjo una consecuencia para la iglesia. Mire esto importante, esto es un evento importante en el que nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, en ese tiempo, cuando aquello aconteció, que todavía no había llegado el 14 de mayo de 1948, pero que ya había un movimiento, mi hermano, acelerado del cumplimiento de esa palabra profética de que Israel nuevamente iba a ser constituida nación. ¿Sabe qué hizo la iglesia, mi hermano, evangélica, el 13 de diciembre de 1917? Dice que un varón llamado Mayer, amén, entendió, mi hermano, miren la importancia de esto, 1917, cuando vio que este evento poderoso, importante para la iglesia de Cristo había empezado a desarrollarse, el varón convocó una reunión de los líderes de la iglesia evangélica. ¿Para qué la convocó, mi hermano? La convocó para discutir las implicaciones espirituales de lo que estaba aconteciendo. Usted ve qué pasaba ahí con esos líderes, mi hermano, ahí en Inglaterra. Dice que estaban ¿qué? Apercibidos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque inmediatamente que vieron lo que estaba aconteciendo, yo me imagino que el Espíritu Santo les movió ahí y comenzaron a sentir, esto es cumplimiento de la palabra profética. Amén. Ahí está, Israel nuevamente va a ser nación. Mira, ya hay un movimiento, ya se está intensificando, ya está en gran magnitud. Pronto va a suceder. Amén. Y se reunieron, mi hermano. Pero resulta que la iglesia no se reunió a discutir ningún tema diferente a asuntos espirituales.
La pregunta es, mi hermano, ¿qué está haciendo la iglesia de Cristo en estos tiempos, mi hermano, en que nosotros no tenemos ahí el inicio de un proceso, sino que ya se dio? Amén. Y que vimos lo que aconteció con Jerusalén. Y no solamente eso, mi hermano, sino que estamos viendo lo que está aconteciendo, el evento que hace poco aconteció, mi hermano. Te estamos hablando de 2018, no de 1917. Ahora, en este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué hizo, mi hermano? Jerusalén como capital de Israel. Amén, mi hermano. Evento profético. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia, mi hermano? Mira lo que hizo este varón. Mira lo que hizo, movido por el Espíritu Santo de Dios, convencido de que había cumplimiento de las señales. Y todavía faltaban otras, pero ellos se reunieron y fueron a discutir los asuntos, amén, y a mirar los asuntos del Señor. A eso nos está llamando el Señor en estos momentos. El Señor nos está diciendo, mira, ¿ves? Ya pasó 1917, ya pasó 1948, ya Israel está constituida como nación, ya saqué a Jerusalén de la opresión de allá de los gentiles, ya Jerusalén es declarada la capital de Israel. Mira lo que está aconteciendo en Siria, mira cómo se están moviendo todos los que están alrededor de Israel, mira cómo está el portas del Salmo 83, mira cómo está próxima a acontecer esa guerra. ¿Qué estás haciendo tú, iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? ¿A qué te estás dedicando? Tú te estás reuniendo, iglesia, ahí a discutir de mis asuntos. Tú te estás reuniendo en tu iglesia, pastor, a decirle a tu iglesia, despiértate, porque el Señor está cerca. Tú te estás levantando, pastor. Tú te estás levantando, maestro. Tú, profeta, tú, evangelista. Tú estás en las calles diciendo, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Tú estás ahí reunido en los asuntos del Señor. Tú estás hablando y diciendo, mira el cumplimiento. Tú le estás mostrando a tu iglesia, mira lo que aconteció en Siria. Tú cuando llegas allá a la prédica, tú le dices, mira, el Señor viene pronto. Y tú le estás diciendo a tu iglesia constantemente, arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque en estos tiempos no puede haber ninguna predicación diferente. No hay la predicación en la iglesia de Cristo en estos momentos. Es Cristo viene pronto, arrepiéntete. Cristo viene pronto, arrepiéntete. Cristo viene pronto, ponte a cuentas con el Señor. No hay otra predicación, mi hermano. No hay. Esto no es momento de estar predicando un asunto diferente. No es momento, mi hermano, para que tú estés predicando de algo diferente. Esto no es momento para que estés predicando de asuntos materiales, mi hermano. Esto no es momento para que tú estés agradando al hombre. Momento para que tú agrades al Señor. Es momento para que te levantes. ¿Sabes? Esto no es momento para que los concilios se reúnan a dilucidar asuntos políticos. El pueblo de Dios no va a mover nada en la política, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque eso lo mueve el Señor. Él es el soberano. ¿Sabes qué? El Señor es el que sabe quién es el presidente que va a quedar. Y al pueblo de Dios no le interesa cuál es el presidente que va a quedar. Al pueblo de Dios lo único que le interesa es que las señales están cumplidas. Que el Señor va a venir. Que el Señor va a venir. Y que las señales están dadas, mi hermano. Gózate con eso, mi hermano. Gózate. ¿Sabes, mi hermano? Y despierta la iglesia, despiértala, mi hermano, despiértala. Pastor que estás aquí, pastor que estás aquí, pastor que estás aquí, ¿sabes? Tienes que levantarte a hacer eso porque el Señor te lo va a demandar, 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 mi hermano. Tú tienes que hablarle al pueblo. El Señor te levantó ahí sobre una grey de la que te va a pedir cuentas. Porque el primero que va a ser llamado para dar cuenta de las ovejas del redil que el Señor te entregó en tus manos, varón, el Señor te va a pedir cuentas por cada una de ellas. ¿Y qué le vas a decir tú? Tú le vas a decir, Señor, yo les prediqué según las concupiscencias de mi corazón. Yo les prediqué lo que ellos querían escuchar. Yo les prediqué de las riquezas materiales, Señor. Yo les hacía mercadería la palabra. Yo les decía, ven, pacta, ven diezma, ven trae el diezmo aquí. No importa si estás en pecado, el Señor lo lava, el Señor lo blanquea. Oh, tú le decías, mira, no importa que no te hayas arrepentido. Tú le decías, deja el pecado. Oh, Sharabaquenda. Tú le decías, no importa que no hayas dejado el pecado. Eso es con calma, eso es un proceso. Oh, tú le decías, arrepiéntete. Tienes que arrepentirte. ¿Sabes? Tú le decías, no voy a recibir tu diezmo. No lo va a recibir el Señor porque no tienes un corazón conforme al de Abel. O le decías, tráelo aquí, échalo en las arcas que el Señor lo santifica. No, no puedes decir eso porque es inmundicia delante de los ojos del rey. Es inmundicia, es inmundicia. Así que, ¿sabes qué? Predica conforme a lo que el Señor te ha dicho que predique. A lo que hacía Pablo. Pablo decía, Señor, pon en mi boca la palabra
para que yo hable conforme debo hablar. Cuando el varón decía eso, mi hermano, ¿sabes qué estaba diciendo? No permita, Señor, que se muevan mis emociones. No permita que hable el hombre. No permita que salga una palabra que sea de mi boca. Que salga la gloriosa palabra. Esa, Señor, que es espada poderosa. Esa que penetra tuétano, que penetra coyuntura, que parte el alma en dos, que convierte la palabra poderosa. Oh, mi hermano, ¿sabe? Mira, si esos varones allá en Inglaterra se reunieron en 1917, ¿cuánto más no se va a reunir el pueblo de Dios hoy, mi hermano? ¿Cuánto más no se va a reunir el pueblo de Dios cuando tienen frente las señales cumplidas? Porque ¿sabes qué? La única señal que hace falta es la señal del 14 de mayo de 1948. Porque es lo que falta, que se cumpla la generación de 70 años, mi hermano. ¿Sabes? Y en cualquier momento va a venir el Señor. Y yo te digo en esta noche, no estamos poniendo fecha porque no somos blasfemos, no somos herejes. Pero ¿sabes qué? Estamos diciendo, abramos los ojos, despertemos. Porque en su soberanía el Señor vendrá el día que quiera venir. Pero Él está demandando que tenemos la lámpara encendida. La lámpara encendida, mi hermano, en santidad. ¿Sabes? Despojándonos de todo, de toda inmundicia. Sacando a Jezabel de la iglesia, pastor, que estás aquí. Si tienes la falsa profetisa metida en la iglesia, ¿sabes? El Señor te dice, no va a subir esa iglesia. No va a subir. Lee las 5 iglesias esas a las que el Señor les habló. Lee. Si tienes a los nicolaitas metidos en la iglesia, sácalos, sácalos. ¿Sabes qué? Porque es tiempo que nosotros vayamos a arrepentirnos. ¿Sabes qué? Y tenemos que restituir. Es tiempo de restituir. ¿Qué te importa más? Lo que digan los demás de ti. ¿Qué te importa más? Que después que tú te pares en el púlpito y tú te arrepientas delante de todos y tú les digas, he estado predicando falsa doctrina, o he estado mintiendo, o he estado confundido, y tú le digas, pero el Señor ha abierto mis ojos, ha quebrantado mi corazón. Oh, ¿qué te preocupa que te señalen? ¿Qué te preocupa que ya no te vean como el varón reconocido? ¿Qué te preocupa? Te preocupa que te vea el hombre, y no te preocupa que tu rey te está viendo. No te preocupa que tu rey te está viendo y que no está agradado si tú lo estás haciendo conforme a su voluntad. Oh, el Señor nos dice, arrepentíos y venid a mí y ponte a cuentas conmigo, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Voy a receso.